Listo, entonces vamos a ir empezando. Me avisan si al cambiar la diapositiva se cambia, por favor. Ahí se cambia. Sí, Pipe, sí se cambia. Perfecto, bueno, entonces buenas noches para todos. El día de hoy vamos a hablar de degeneraciones retinianas periféricas. Pues les recuerdo, Andrés Pineda, residente de tercer año y estoy en la rotación de retina bajo tutoría del doctor Eduardo Cadena. Muy bien, este es el índice que vamos a tratar el día de hoy. Inicialmente vamos a abordar un poco de definiciones, anatomía de la retina periférica y la base del vítreo, la importancia de las degeneraciones retinianas periféricas y su relación con el desprendimiento de retina. Luego vamos a conocer algo de su clasificación. Posteriormente vamos a desglosar cada uno de los tipos de degeneraciones retinianas periféricas. Posteriormente algo acerca del manejo de aquellas que necesitan un manejo. Finalizaremos con unos casos clínicos y posteriormente pues una conclusión. Muy bien, entonces para entrar en materia, respecto a las definiciones, recordemos que el polo posterior hablamos de la retina que está comprendida entre las arcadas vasculares temporales y allí pues vamos a encontrar pues principalmente la mácula, ¿cierto? En la media periferia vamos a hablar de esa retina que rodea el polo posterior hasta antes del borde de las venas vorticosas. Y la retina, pues ya como tal periférica y de extrema periferia, va a ser aquella que está anterior a la emergencia de las venas vorticosas. Entonces, es importante entender un poco acerca de esa anatomía de la retina periférica y de la base del vítreo antes de entrar en materia de qué son las degeneraciones retinianas periféricas. Entonces, recordemos un poco pues de esta anatomía. Este es un modelo anatomopatológico en el cual podemos ver que el cuerpo ciliar inicia 1 milímetro posterior al limbo y se extiende hasta 6 milímetros posterior a este. Este pues va a tener dos porciones, una pars plicata que corresponde a los 2 milímetros anteriores y la pars plana a los 4 milímetros posteriores. Vamos a tener posterior a la pars plana la ora serrata, que es pues ese límite entre la retina periférica y el cuerpo ciliar, y va a ser a lo largo de toda esta estructura que vamos a encontrar la base del vítreo. Esa base del vítreo va a estar adherida fuertemente en los 2 milímetros anteriores a la ora serrata y 4 milímetros posterior a ella, interactuando pues muy estrechamente con esa retina periférica. Recordemos los sitios de unión normales del vítreo. Recordemos que pues va a estar unido fuertemente en esa base vítrea que ya la describimos, alrededor del nervio óptico, sobre la fóvea y sobre las arcadas vasculares principales. Y vamos a tener unos sitios de unión anormales del vítreo, que son básicamente esas anomalías que se encuentran a nivel de la base del vítreo y en el borde de algunas degeneraciones retinianas periféricas. Entrando un poco más en detalle con la obra serrata, recordemos que a nivel de esta estructura vamos a encontrar varias estructuras a la vez que son propias pues, de esta anatomía. Vamos a encontrar los procesos dentados, que son esas extensiones de retina en forma dentada y que se adentran en la pars plana. Encontramos los procesos orales o también llamados bahías de la hora, en los cuales vamos a encontrar bordes festoneados del epitelio de la pars plana que están entre esos procesos dentados. Estos incluso pueden llegar a estar aislados por procesos dentados y quedar completamente encerrados, lo cual puede llegar a dar pues la impresión de un agujero, pero pues debemos tener presente que es este tipo de estructura. Y vamos a encontrar también los pliegues meridionales, que son pliegues radiales de epitelio retiniano engrosado, que van a estar paralelos a esos procesos dentados, que son esta estructura que hemos señalado en la parte inferior. Es importante porque en muchas ocasiones estas estructuras se ven en relación o están en relación con pequeños agujeros retinianos asociados. Muy bien, ¿y por qué es entonces importante hablar de las degeneraciones periféricas? Principalmente porque representan un factor de riesgo para desprendimiento de retina regmatógeno. Recordemos que la incidencia de esta entidad es de 6.3 a 18.2 casos por cada 100.000 habitantes. Y esos desgarros se van a presentar principalmente por los DVPs agudos que se generan en su mayoría en estas degeneraciones retinianas periféricas.
Recordemos también que pues la relación entre vitrio y retina es muy estrecha y son dos fuerzas que son paralelas y que se ven contrarrestadas gracias a varios mecanismos. Entonces, por un lado tenemos los cambios vítreos que nos van a tender a, pues, a desprender, o no a desprender, pero sí a generar una tracción sobre esa retina. Recordemos pues esos sitios de unión fuerte. Y esos cambios vítreos que se van a presentar principalmente por la edad van a ser la cineresis vítrea, el desprendimiento de vitrio posterior y las tracciones vítreas en caso de los desprendimientos de vitrio posterior anómalos. Y por otro lado vamos a tener los dos mecanismos que quieren mantener pues a la retina en su lugar. Por un lado está la bomba coroidea, que pues a su vez tiene tres mecanismos asociados, que son la presión osmótica de la coroides, la presión hidrostática de los vasos retinianos y el transporte activo de sustancias en el epitelio pigmentario de la retina. Y adicionalmente está esa matriz de los interfotorreceptores, que son esas relaciones entre fotorreceptores y epitelio pigmentario de la retina para mantener pues, a la retina en su lugar. Entonces, ¿cómo ocurre un desprendimiento de retina regmatógena a partir de una degeneración periférica? Vamos a tener que en los desprendimientos de vitrio posterior anómalos, es decir, aquellos en los cuales hay esas uniones anómalas del vitrio, por esa fuerza que genera el vitrio en estos sitios, se van a causar desgarros retinianos. Estos desgarros retinianos, pues como lo comenté, aparecen en esos sitios de adhesión vítrea en las degeneraciones retinianas periféricas. ¿Y qué tipo de desgarros pues, pueden producir? Igual vamos a ver un poquito más adelante con mayor detalle, pero básicamente los desgarros con flaps o en herradura que nos representan que hay una tracción presente, como lo vemos en esta imagen de la derecha, en un corte muy pues, chévere de OCT, en la cual vemos el desgarro y ese vítreo generando tracción sobre esa retina. Y por otro lado vamos a tener los agujeros operculados en los cuales no hay tracción, se pues desprende la porción de retina quedando el defecto de espesor completo, pero ese pequeño fragmento de tejido se va hacia el vítreo y no genera tracción. Es importante tener presente esto porque es por el ingreso de ese vítreo que ya está liquefacto a través del desgarro y hacia el espacio subretiniano es que se presenta el desprendimiento de retina neurosensorial de LPR. Y para ello pues hay que cumplirse varias condiciones y es que haya vítreo liquefacto y que haya tracción. La sola presencia de un defecto de espesor completo en la retina, como el caso de los agujeros operculados, no llega a ser pues, suficiente para generar por sí mismo un desprendimiento de retina regmatógena. Aquí vamos esquemáticamente este proceso que pues ya comenté. Este es básicamente el desprendimiento de vitrio posterior que ha causado un desgarro. Por este desgarro entra el vitrio liquefacto hacia el espacio entre el epitelio pigmentario y los fotorreceptores y es con los movimientos pues del ojo que se va a ir distribuyendo ese líquido por todo el espacio subretiniano y generando pues lo que conocemos como el desprendimiento de retina regmatógena. Entonces, ya para entrar en materia, vamos a ver cómo es esa clasificación de las degeneraciones retinianas periféricas. Hay varias formas de hacer esta clasificación. Puede ser con base en su localización, pueden ser ecuatoriales, periféricas o combinadas, de acuerdo a su morfopatología, pueden ser tróficas, traccionales, trófico-traccionales, atróficas o combinadas, de acuerdo a la profundidad, y vamos a ver que es con esta que nos vamos a quedar por la facilidad que nos da para poderlos abordar en intrarretinianas, vitrioretinianas y corioretinianas, de acuerdo a su pronóstico, si es progresiva o estacionaria, y de acuerdo al riesgo que representen de desprendimiento de retina regmatógeno en lesiones predisponentes o no predisponentes, como vamos a ver a lo largo pues, de la charla. Entonces aquí pues tenemos especificadas cuáles son las que corresponden a cada una de las categorías y pues vamos a empezar a hablar de cada una de ellas. Entonces, casi que la charla en su mayoría fue, pues mi base de la literatura fue este libro de degeneraciones retinianas periféricas de Springer, que es pues bastante interesante
y que incluye pues muchísimos casos de degeneraciones. Aquí yo solamente pues voy a poner unos para ejemplificar, pero pues los invito a que busquen el libro si quieren pues ver como más casos como los que vamos a presentar. Entonces, empezamos con las degeneraciones intrarretinianas. Vamos a tener la retinosquisis senil inicialmente. Hablamos de una retinosquisis cuando hay una deseparación de la retina neurosensorial en capas que están separadas por fluido. El origen de la retinosquisis senil normalmente es una progresión de una degeneración cistoide periférica, que vamos a tratar a continuación, que avanza y que es por la ruptura de las células de Müller, que recordemos que son ese andamiaje de la retina, que permite la aparición de cavidades poco profundas inicialmente, pero que van creciendo con el tiempo y que se van llenando de fluido. Esta condición tiene una prevalencia de 1.6 a 7% de la población mayor de 40 años, es bilateral, es asintomática, se presenta principalmente en hipermétropes. La mayoría las vamos a encontrar en el cuadrante inferotemporal. Al examen pues, de la oftalmoscopía indirecta se va a ver como una elevación en forma de cúpula inmóvil y sin ondulaciones superficiales, que es lo que la distingue pues, de lo como tal de un desprendimiento de retina regmatógena. La presencia de retinosquisis se ha encontrado como hallazgo incidental entre el 2.5 a 10% de casos de desprendimientos de retina regmatógena. Y pues algunos autores reportan que la retinosquisis es la causa primaria del desprendimiento en 0.05 a 2.5% de los casos. A nivel pues de la tomografía de coherencia óptica, vamos a ver cómo hay una separación de esas capas de la retina media e interna y empiezan a haber esos espacios quísticos que se empiezan a llenar de fluido y empieza a generar esa separación en las capas de la retina. Esta es una condición que es lentamente progresiva. Se han identificado pues dos formas, que son la retinosquisis típica, que es la que tenemos aquí en esta diapositiva, en la cual son elevaciones poco profundas de las capas internas y cuya división se produce en la capa plexiforme externa. Y esta que vimos acá es la tipo reticular, que tiene esa apariencia bulosa, y allí la división va a ser en la capa de fibras nerviosas. Eso hace que pues, permita como mayor acumulación de líquido y por eso se empieza a tomar esa apariencia bulosa. Esta es importante porque cuando se vuelve sintomática y empieza a aparecer en el campo visual de los pacientes, causa escotomas absolutos versus los escotomas relativos que produce el desprendimiento de retina en cualquiera pues, de sus formas. De acuerdo pues, a lo reportado en la literatura y con los autores, el tratamiento de esta condición es justificado si hay pues, DR asociado, por supuesto, o si la retinosquisis es progresiva y hay amenaza pues, de la región macular y con ello pues, una afectación completa de la agudeza visual. A continuación, pues tenemos el blanco sin presión. Esta es pues una condición en la cual se evidencia un cambio de coloración de ese rojo naranja que es normal de la retina a unas áreas blancas translúcidas que se presentan sin estar presente un estímulo mecánico. Comúnmente se presentan en el área postecuatorial a nivel de la base del vítrea y de la hora serrata y puede ser focal o pues estar en toda su extensión. Puede llegar a estar presente en el 30% de ojos normales, usualmente es bilateral y es más frecuente en pacientes jóvenes. Y su incidencia aumenta en la medida que aumenta la longitud axial pues, de los globos oculares. Se ha encontrado hasta 54% de incidencia en ojos con longitudes axiales mayores a 33 milímetros, que pues esto ya es una miopía bastante importante. La etiología de esta condición pues no está del todo clara. Hay pues autores que proponen que es por tracción vítrea y otros que argumentan que es más o corresponde más a un aumento en la densidad de colágeno en la superficie interna y que esto es lo que hace ese cambio en la reflectividad a la luz.
Algunos autores no suponen o no consideran que esto tenga un riesgo de desprendimiento de retina regmatógeno. Sin embargo, hay otros que indican que hay riesgo de desgarros gigantes en el margen de la lesión, más por aquellos que, por esa teoría que indica que el blanco sin presión pues corresponde a sitios de tracción vítrea, ¿cierto? Entonces, pues lo que proponen es que si se encuentra, pues no es de tratar en el momento, pero sí de observación y control cada 1 a 2 años y por supuesto, pues darle los signos de alarma a los pacientes. Vamos a ver entonces en la foto pues de la oftalmoscopía indirecta una banda retiniana pues de aspecto blanquecino que no tiene unos bordes definidos. Esta pues está localizada en la media periferia del cuadrante superotemporal vamos a ver que los vasos no tienen ningún cambio en términos de dirección, calibre ni color. Y a nivel de la OCT vamos a ver una zona del elipsoide que está hiperreflectiva, que corresponde pues precisamente a la zona de blanco sin presión. Mientras que pues ya en el lugar donde termina pues el hallazgo del blanco sin presión, ya la elipsoide pues tiene una reflectividad normal. Vemos que pues en este corte pues no hay ningún tipo de adhesión vitreoretiniana ni de tracción. Por otro lado tenemos el oscuro sin presión, que corresponde a una lesión plana oscura con márgenes bien definidos y de forma irregular que comúnmente se encuentra hacia el ecuador. Es frecuente encontrarlas posteriores a un área de blanco sin presión. Respecto a su etiología, las mismas teorías se tienen y lo que se encuentra a nivel de la OCT es un cambio de la reflectividad del EPR. Esto no va a producir alteraciones en la angiografía y no produce tampoco signos de tracción vitreoretiniana. Son asintomáticos y también el manejo pues, que proponen es básicamente de observación. Entonces acá vemos en esta foto de fondo de ojo, que es pues una área bien definida de forma irregular, de cambio pues de coloración de una zona de más pálida a una zona pues más oscura. Y en la OCT lo que se observa es ese cambio en la reflectividad del EPR. Y aquí un ejemplo de una combinación de blanco con presión con un oscuro sin presión. Entonces, en esta foto vemos que en la periferia media del cuadrante temporal del ojo derecho, el tejido retiniano normal, que tiene este aspecto pues, rojo-anaranjado, se transforma primero en una banda blanquecina y después en una zona bien delimitada de color pues, más marrón. La zona blanca pareciera estar elevada, mientras que la zona oscura parece estar como retraída. Sin embargo, pues nos podemos guiar de que los vasos pues no tienen ninguna distorsión en su calibre, en su morfología ni en su dirección. Y a nivel de la OCT vemos que vemos esos cambios en la reflectividad entre las zonas de oscuro sin presión a las zonas de blanco sin presión en cuanto a la reflectividad del EPR y de la elipsoide. Pasamos a la degeneración cistoide periférica. En esta lo que vamos a ver es presencia de múltiples cavidades microquísticas intrarretinianas. Puede ocurrir en los 4 cuadrantes, sin embargo es más común que se presente en la mitad temporal. Hay 2 tipos, la típica que se presenta pues digamos que de forma fisiológica con la edad en los adultos y la forma reticular hasta en el 18% de los individuos y de los cuales hasta el 41% son bilaterales. Se aprecia pues a nivel de la fundoscopia como vesículas amarillentas con bordes poco definidos en un fondo grisáceo. Dan la apariencia de una retina que estuviese engrosada. Cuando coalescen esas áreas de degeneración cistoide periférica, empiezan a tomar una apariencia más rosada, de forma irregular, con bordes más definidos. La forma típica evoluciona a una retinosquisis senil por fusión de quistes, como vimos pues previamente, y la reticular, que es la que se asocia a esa retinosquisis bulosa. Este tipo de degeneración puede estar o no asociada a tracción vítrea,
por sí misma pues no está reportada que se asocie a desprendimiento de retina regmatógeno y por ende pues lo que recomiendan es la observación. Lo que vemos aquí en la OCT es que la superficie de la retina es irregular y vemos múltiples cavidades intrarretinianas confluentes que están llenas de fluido hiporreflectivo. Eh, Se evidencia una hiperplasia del epitelio pigmentario y una disminución de la reflectividad de la coroides. Y en este caso específico, hay unas áreas de vítreo condensado que están produciendo tracción vitreoretiniana a este nivel. La degeneración en copos de nieve se presenta como pequeñas lesiones blanco-amarillentas periféricas de aspecto cristalino o brillante, y esto es por la reflexión de la luz. Puede estar asociada a otras entidades como la retinosquisis, el latiz o el blanco sin presión. Es más frecuente encontrarlo en el cuadrante superotemporal, hasta en el 95% de casos, y se puede distribuir en forma de banda de hasta 1 a 3 diámetros de disco en más de un cuadrante. Es raro encontrarlo en población general y esta degeneración sí tiene un patrón genético definido de tipo autosómico dominante. Esta generación puede llevar a desgarros y agujeros. Se ha asociado a desprendimiento de retina regmatógeno secundario en 17 a 20% de ojos en un reporte de una serie de casos en una familia que está afectada con esta condición. Por ende, si se identifica, pues en este caso sí se recomienda un láser profiláctico. En la foto pues, de la fundoscopia vemos múltiples puntos blanquecinos con un brillo metálico que se observan en la periferia extrema de la retina, en este caso de un cuadrante inferior del ojo izquierdo. Las lesiones pues vemos que son redondeadas y tienen pues unos bordes bastante definidos. Vemos que en la OCT la superficie de la retina pues está suave, es conservada, el neuroepitelio es de espesor normal y se encuentran esos depósitos hiperreflectivos, en este caso 3 depósitos hiperreflectivos, que causan un efecto pues, de sombra en las estructuras posteriores. El epitelio pigmentario pues está preservado y en este caso específico no hay signos de tracción vitreoretiniana. La generación en perla es una patología congénita rara en la cual aparecen esferoides densos y brillantes de color blanco lechoso a nivel de la hora serrata o la pars plana. Tiene pues una morfología similar a lo que veíamos previamente, como esas bahías de la hora, y por eso pues es su principal pues como diagnóstico diferencial. Usualmente es una sola lesión, pero se puede llegar a presentar bilateralmente como múltiples lesiones que son simétricas. A nivel de la histología, lo que se encuentra son pues grandes drusen que están presentes entre el EPR y la membrana de Bruch o flotando por encima del EPR de acuerdo al estadio. Este tiene una condición pues que es de naturaleza benigna y recomiendan es la observación, es decir, sin tratamiento profiláctico. A nivel pues, de la foto vemos un esferoide en forma de perla, blanco, como con aspecto metálico. En este caso está localizado en el meridiano de las 9, en la periferia pues, extrema de la retina. Esa perla pues, está levemente como elongada y la retina que lo rodea tiene una apariencia como grisácea e irregular. A nivel de la OCT vemos que hay una imagen en domo de la retina porque hay una lesión local hiporreflectiva quística bien definida en el neuroepitelio que causa sombra sobre las estructuras más posteriores. Esa cavidad quística está llena de un fluido hiporreflectivo y se aprecia algo de adhesión vítrea, pero en este caso sin causar tracción vitreoretiniana. Pasamos ya al grupo de las degeneraciones vitreoretinianas, que pues, considero que son las que más de pronto frecuentemente podemos llegar a ver en la práctica clínica, entonces es muy importante pues sí tenerlas muy muy presentes, como vamos a ver a continuación. En primer lugar tenemos a la degeneración en baba de caracol o snail track,
como se encuentra pues en la literatura en inglés. Esta degeneración se aprecia en forma de una banda de puntos blancos brillantes confluentes con apariencia escarchada, de forma oval o ligeramente elongados. Están normalmente cercanos al ecuador, paralelos a la hora, y es más frecuente encontrarlos en cuadrantes superiores. Y eso pues es una de las razones de por qué pues, se recomienda el láser profiláctico, porque al estar en cuadrantes superiores tienen mayor riesgo de generar pues, desprendimientos de retina regmatógenos en caso de que sean lugar de un desgarro como tal. La prevalencia llega a ser hasta 10% en la población general y bastante elevada en pacientes miopes, hasta un 40%. Se caracteriza por un adelgazamiento retiniano con licuefacción vítrea justo encima de la lesión y tracciones vitreoretinianas importantes. Lo que se está reportado es que se complica hasta 54% de los casos con agujeros retinianos, menos frecuente que produzca pues como tal desgarros. Sin embargo, como lo comenté, se recomienda láser profiláctico por las características y el riesgo que representa. A nivel pues de la foto vemos una lesión alargada de color blanco brillante con múltiples agujeros atróficos en su interior, en la periferia lejana, en este caso el cuadrante superotemporal. La retina circundante es blanquecina y los vasos retinianos se tienen una pobre visualización en el área de la degeneración. Aquí se puede llegar a identificar que hay adherencia y tracciones vítreas en los bordes de la lesión por la apariencia como más grisácea. A nivel de la OCT vemos que el perfil retiniano es irregular. Hay adhesiones vitreoretinianas con tracción en los bordes, como lo vemos acá marcado con los asteriscos. La retina neurosensorial es densa y está levemente elevada pues, en esos sitios de adhesión. Hay una densidad marcada, pues representada como un aumento de la reflectividad en las capas internas de la retina en el centro de la imagen, causando pues ese efecto de sombreado en las estructuras más posteriores. Este es otro caso. Vemos una lesión degenerativa blanquecina con bordes pues poco definidos, que se observa en la periferia extrema del cuadrante inferior en este caso es un ojo izquierdo. Hay múltiples agujeros retinianos en el centro de la lesión y hay un pequeño agujero que está mayormente marcado al borde de la lesión, que pues digamos que ya bajo ojos expertos definen que esta sombra alrededor pues indica un desprendimiento subclínico de la retina neurosensorial, como lo podemos confirmar a nivel de la OCT. Vemos este agujero, es un defecto pues, de espesor completo de todas las capas retinianas y empieza a haber ingreso de ese líquido al espacio subretiniano, causando pues, el desprendimiento de retina subclínico. Muy bien. Vamos a entrar a hablar de la degeneración latiz. Estas son zonas de adelgazamiento de la retina con pérdida de la capa neurosensorial y que presenta adhesiones vitreoretinianas marcadas en el borde con licuefacción vítrea sobre la lesión, lo cual pues las hace, creería yo que ser las más peligrosas pues de estas degeneraciones debido pues a esa tracción marcada y esa licuefacción vítrea sobre la lesión, porque en caso de llegar a generar pues un desgarro, pues le queda muy fácil al líquido ingresar hacia el espacio subretiniano y pues ser origen de un desprendimiento de retina regmatógena. Tiene una prevalencia entre 6 a 8%, y en los desprendimientos de retina regmatógenos que han tenido o se les ha identificado degeneraciones periféricas, hasta un 35% son latiz, de allí pues su importancia. Estas adquieren un patrón lineal u oval, que pueden ser únicas o múltiples, y digamos que se llaman latiz por esa presencia de líneas entrecruzadas que dan ese aspecto de empalizado. Se pueden llegar a ver presencia de acúmulos de pigmento, agujeros atróficos y desgarros asociados.
Tenemos dos formas de latiz. El latiz típico, que se va a presentar como áreas fusiformes bien delimitadas de adelgazamiento con líneas blancas, como en este caso de la foto, y en el latiz atípico, que tiene una distribución perivascular radial. Los desgarros traccionales suelen ser en el borde posterior de la generación por esa fuerte tracción vitreoretiniana. Recordar pues que un DVP agudo con latiz puede llegar a causar desgarros entre 1.5 a 2% de casos y agujeros operculados entre 16 hasta 24% de casos. A nivel de pues de esta foto, ya pues para caracterizarla, vemos una degeneración, una lesión degenerativa hiperpigmentada, con bordes poco definidos y un vaso retiniano pues en el centro esclerosado, que es lo que nos da esa apariencia pues como de empalizado, que está en la media periferia del cuadrante inferotemporal, en este caso de un ojo izquierdo. Se evidencian pues áreas de adhesión vitreoretiniana que se caracterizan por esas zonas un poco más grisáceas. A nivel de la OCT, lo que vamos a ver es que la superficie retiniana es irregular, principalmente pues por esas tracciones vitreoretinianas asociadas. Hay una cavidad hiporreflectiva en el vítreo, que es esa laguna del vítreo licuefacto, listo pues para ingresar a ese espacio subretiniano en caso de un desgarro. Hay un marcado adelgazamiento y depósitos hiperreflectivos en el centro de la lesión. Este es otro caso que ya se asocia como tal a un desgarro en herradura. Vemos una degeneración latiz que se define pues pobremente, y un desgarro en herradura en la media periferia del cuadrante superotemporal del ojo derecho en este caso. Se aprecian esos vasos esclerosados sobre que hacen esa, pues como esa empalizada nuevamente, zonas hiperpigmentadas, y alcanzamos incluso a ver una pequeña hemorragia asociada pues al desgarro. Aquí en la foto, y aquí no lo representan pues en este dibujito, esta zona adyacente pues a toda la lesión y al desgarro ya representa pues una zona de un desprendimiento de retina subclínico. En la OCT, pues lo que vamos a ver es eso, esas áreas, el defecto pues de espesor completo en la retina, el ingreso de ese vítreo licuefacto al espacio subretiniano y la presencia de esas adhesiones vitreoretinianas bastante marcadas en varios puntos de la lesión. Bueno, respecto a la generación latiz, de una vez, para dejar pues un poco más claro de la parte de lo del manejo, esta es discutido si en todos los pacientes versus en pacientes seleccionados se les debería hacer pues tratamiento. Hay como, digamos que cada retinólogo, pues de acuerdo a su experiencia, define qué pues manejo darle a estos pacientes. De acuerdo a la literatura, lo que está descrito es que los pacientes que más se beneficiarían de tratamiento son esos pacientes sintomáticos, que presentan obviamente desgarros, que tienen antecedentes de desprendimiento de retina en el otro ojo, que están en afaquia o que tienen historia familiar de desprendimiento de retina. Con la recomendación de que esa fotocoagulación láser debe realizarse alrededor de la lesión y en la base del vítreo. ¿Y por qué entonces hay, digamos que, pues la eh, como corriente de no tratar pues los latiz? Y esto viene pues de estudios observacionales. Uno de los más importantes fue realizado por allá en el 89, en el cual se hizo un seguimiento a 423 ojos de 276 pacientes que fueron seguidos por 11 años. 150, es decir, el 35% de los pacientes llegaron a presentar agujeros atróficos, 10 de los 150 presentando DR subclínico, definido como fluido en más de un diámetro de disco. Solamente 6 desarrollaron nuevos DR subclínicos en el seguimiento de los 11 años,
y solo 3 ojos de los 423 ojos iniciales desarrollaron como tal un desprendimiento de retina regmatógeno en 11 años, por lo cual pues consideraron que se trata de una lesión de muy bajo riesgo de desarrollo de desprendimiento de retina regmatógeno que no tenga pues historia de desprendimiento de retina regmatógeno en el ojo contralateral. Viniendo pues ya a la literatura un poco más reciente, de hace 10 años, está una revisión de Cochrane, en la cual pues el autor lo que quería ver era qué literatura había disponible acerca de las intervenciones para rupturas retinianas asintomáticas y degeneración latiz para prevenir pues como tal el desarrollo de desprendimiento de retina regmatógeno. Y esta revisión lo que nos arrojó es que pues no hay estudios que tengan pues como ese enfoque, y por lo cual pues no pudieron analizar ningún estudio que cumpliera pues los criterios. El tratamiento profiláctico, por ende, de acuerdo pues a este autor, estaría justificado solamente en pacientes con tracción vítrea y desgarros sintomáticos. Creo que escuché que alguien va a entrar, ¿ya se le dio acceso? Sí, Pipe. Bueno, pasamos a los tufts retinianos. Estos tufts retinianos corresponden a bandas fibrosas vitreo-retinianas. Son degeneraciones en las que la retina está unida y traccionada por el vítreo. Se presenta como en dos formas, una quística en la cual son pues lesiones de más de 0.1 milímetros que se pueden presentar en cualquier parte de la retina, principalmente a nivel ecuatorial, presente hasta en el 5% de adultos, en 6% de estos bilateral. Se han llegado a identificar en el 10% de pacientes con desprendimientos de retina regmatógeno, pero identificado como causa principal en menos del 1%. Está la forma no quística, que es esta que tenemos a la izquierda. La derecha es la forma quística, como vemos aquí en el OCT. Esa forma no quística tienen lesiones de menos de 0.1 milímetros en la periferia extrema y es mucho más frecuente. Se presenta hasta en el 72% de los adultos y hasta el 50% son bilaterales. Representan pues un bajo riesgo de desprendimiento de retina regmatógeno, sin embargo requieren una vigilancia anual. Entonces tenemos en la parte izquierda, como les comenté, es un caso no quístico, en la cual vemos en la foto una lesión atrófica irregular bien delimitada del epitelio pigmentario que se observa a lo largo pues, de un vaso retiniano en la media periferia, en este caso del cuadrante temporal del ojo izquierdo. Esa lesión está rodeada de cúmulos de pigmento y en la retina, en el centro de esa degeneración, es gris y tiene apariencia levantada. A nivel de la OCT lo que vemos es esa elevación local de la retina que corresponde pues, a esas áreas de unión con el vítreo. Y hay pues, un pequeño espacio aquí subretiniano que podría corresponder a un levantamiento pues, retiniano como tal, en esa pequeña como cavidad hiporreflectiva. A nivel de la forma quística, vemos dos áreas focales de hiperpigmentación en la media periferia del cuadrante temporal, en este caso de un ojo izquierdo. Esas lesiones pues tienen esa apariencia gris y elongada, y a nivel de la OCT pues vemos es precisamente eso, esas estructuras en forma como de cúpula con espacios quísticos en el interior, y vemos hacia uno de los cortes incluso algo de retinosquisis. Bueno, vamos a entrar a hablar de las rupturas retinianas periféricas. Estos son defectos de la retina sensorial por tracción del vítreo posterior a un desprendimiento de vítreo posterior agudo. Estos pues son las lesiones que representan obviamente el más alto riesgo de desprendimiento de retina regmatógeno, hasta de entre 2.9 a 18% es lo que reporta la literatura, con una prevalencia de 9 hasta 12% en la población general. Aquellos desgarros que se les identifica tracción vítrea está asociado a desprendimiento de retina regmatógeno entre un 33 a un 55% de los casos. Y como lo vimos pues en esa fisiopatología,
hay básicamente dos morfologías pues de lesión. Los agujeros, que pues en su mayoría son operculados, que son redondeados y se presentan principalmente por cambios atróficos de la retina neurosensorial. Y el operculado hace referencia a la presencia de esa porción de retina que fue arrancada en el vítreo y se alcanza a observar como en la imagen superior corresponde a esta pequeña condensación aquí en la vecindad de la lesión, y en la imagen inferior es esta lesión grisácea también que se observa como una condensación vítrea cercana pues al área del agujero. Y están los desgarros que son causados como tal por tracción vítrea, que se pueden clasificar según su morfología en herradura, lineales, en L, y están las diálisis, que son desgarros circunlineales en la base vítrea, esa estructura que estudiamos al principio. Les quise traer pues este caso de manera pues como de dato curioso. Este fue un caso de una diálisis retinal idiopática bilateral en un hombre de 22 años sin antecedentes de importancia, que empezó a presentar disminución de la agudeza visual del ojo derecho, y un mes después de iniciar los síntomas, pues asiste, le toman esta imagen de campo ultra amplio en la cual logran identificar en el ojo derecho pues una diálisis retiniana inferotemporal grande que está señalada con las flechas negras, con presencia del macroquiste intrarretiniano en el borde y desprendimiento de retina regmatógeno que pues tiene compromiso de la mácula de este ojo. Adicionalmente se aprecian unas opacidades vítreas blanco-amarillentas en los cuadrantes inferiores. En el ojo izquierdo se evidencia una diálisis inferotemporal grande con cambios microquísticos en el reborde, y pues este paciente lo que tuvo fue pues un diagnóstico de diálisis retiniana idiopática. No le encontraron pues una pues como causa como tal asociada, no tuvo trauma, no tuvo nada que le pues indujera esta condición, y fue necesario pues llevarlo en el ojo derecho a bucle y fotocoagulación láser en el ojo izquierdo, por supuesto, y en el ojo derecho alcanzó a recuperar a 20/80 desde el 20/400, que fue la visión en la presentación pues, del caso. Bueno, respecto a los tratamientos de las rupturas retinianas periféricas, digamos que también tenemos pues como guía el Pattern Preferred Practice de la academia, y esta tablita superior que nos ofrece pues este texto que les comenté, en la cual pues básicamente lo que dicen es siempre tratar las diálisis retinianas y desgarros en herradura sintomáticos o asintomáticos. El tratamiento es menos frecuente en operculados, ya vimos el por qué, porque pues como tal, por su mecanismo y por su morfología y todo, digamos que no estaría como tal en una relación directa con desprendimiento de retina. Sin embargo, pues obviamente el riesgo siempre va a existir, y usualmente no en agujeros atróficos. ¿Cuáles son esos agujeros atróficos? Aquellos que se observan con cambios del epitelio pigmentario pues circundante, es decir, son imágenes de agujero que están con un reborde hiperpigmentado. Entonces, dirigiéndonos al Pattern Preferred Practice de la academia, vemos cómo pues esas son básicamente las recomendaciones. Siempre los desgarros en herradura sintomáticos, los operculados sintomáticos, las diálisis sintomáticas, las rupturas traumáticas y los agujeros, los desgarros en herradura sin desprendimiento de retina subclínico. Se tratan siempre, a menos que en esta última condición pues hayan signos de cronicidad tal como pues una línea de marcación, que es básicamente observar cómo alrededor de esa área de desprendimiento se forma como una línea de láser natural, que se ve como esas áreas hiperpigmentadas. Vamos a pasar al último grupo, que son las degeneraciones corioretinianas. Tenemos en esta la degeneración en paving stone, que son áreas individuales o múltiples de atrofia de las capas externas de la retina, el EPR y la coriocapilaris. Estas van a estar localizadas entre el ecuador y la ora serrata,
Inicialmente se presentan como lesiones ovaladas, redondeadas, rosadas, de entre 0,5 a 1 diámetros de disco, que coalescen y se vuelven pálidas con hiperpigmentación irregular, que esto es más o menos similar a lo que podríamos llegar a ver pues cuando ya se ha aplicado fotocoagulación. Em, Tienen una presencia entre el 4,4 hasta el 28,4% de la población. Como tal, representan un bajo riesgo de desprendimiento de retina, ya que la retina, las capas internas de la retina pues están intactas. Sin embargo, pues algunos autores han reportado hasta un 11% de rupturas retinianas asociadas a degeneración corioretiniana marcada. Ya cuando empiezan a comprometer pues esa retina interna y que se adelgaza, y si hay presencia pues de tracción vítrea, pues sí estaría susceptible a producirse una ruptura. Y por ello es que pues no requiere un tratamiento de rutina. En la foto vemos unas múltiples lesiones atróficas del epitelio pigmentario de varias formas y tamaños, que se ven en la periferia extrema del cuadrante inferior, en este caso de un ojo derecho. Algunas de las lesiones pues coalescen, otras están aisladas, y vemos esa presencia de esos cúmulos de pigmento de varias formas y densidades entre esas lesiones pues corioretinianas atróficas. A nivel de la OCT, lo que vemos es que la superficie retiniana es irregular y está como ondulada. Hay múltiples áreas de destrucción del epitelio pigmentario, como vemos aquí señaladas con la flechita roja. Y vemos sombras hiperreflectivas a nivel de la coroides por el aumento de la pues como permeabilidad de la retina a la luz. En estos casos pues ya no es ni siquiera posible observar pues una zona de la elipsoide. Y vemos por último múltiples condensaciones en el vítreo, pero en este caso sin una tracción vitreoretiniana. Tenemos la hipertrofia congénita del EPR, que es una condición benigna frecuente en la cual se presentan depósitos de pigmento a lo largo de la hora que se pueden extender hasta el ecuador del globo. Estas tienen la característica de que van aumentando el tamaño con el tiempo, pueden ser de forma monofocal y se presentan como lesiones únicas de 1 a 2 diámetros de disco, de bordes bien definidos, que son grisáceas oscuras o negras, rodeadas de un halo hipopigmentado. Como vemos en la imagen inferior, una lesión monofocal. O puede ser multifocal, como grupos de puntos grisáceos o negros de varios tamaños que son similares a huellas de oso. Por eso en la literatura también la vamos a ver reportada como bear tracks. En aquellos pacientes que se identifique esta forma multifocal, deben ser enviados para evaluación para poliposis adenomatosa familiar de colon y recto pues por la asociación que existe entre estas dos condiciones y por el riesgo que representa esta condición del PAF de cáncer de colon y recto. Representan un bajo riesgo de desprendimiento de retina, ya que no tienen tracción vítrea y no hay una alteración como tal de la interfaz vitreoretiniana. Algunos autores también, sin embargo, han reportado hasta un 11,9% de rupturas retinianas asociados en casos ya muy avanzados y por ende pues no requieren un tratamiento de rutina. Tenemos la degeneración en panalo reticular, ya casi acabamos. Esta puede ser asociada a la edad, da una apariencia de una red hiperpigmentada que se puede extender hasta el ecuador, es de etiología desconocida, tiene igual afectación entre hombres y mujeres, la edad media de aparición o de presentación es hacia los 69 años y sin duda alguna pues está relacionada con la edad porque menos del 10% de pacientes tienen menos de 55 años. Lo que se causa pues en esta condición son procesos simultáneos de degeneración y de hiperplasia del epitelio pigmentario de la retina en forma de un patrón geométrico. Representa pues una condición benigna no asociada a desprendimiento de retina, por lo cual pues no requiere de tratamiento profiláctico. Tenemos por último pues las drusas periféricas. Recordemos que la palabra drusen viene del alemán nódulo de piedra o geoda, y que esto va a representar pues depósitos extracelulares de proteína y grasa entre el epitelio pigmentario de la retina y la membrana de Bruch.
porque pues son esos acúmulos de residuo, desecho metabólico y exudados del EPR que se van acumulando debajo de él y van formando estas estructuras en forma de domo pues en la OCT. Los drusen periféricos son tipo duro, son pequeños, con un diámetro medio menor de 47 nanómetros, son redondeados o en forma de domo y se presentan de forma bilateral. En la angiografía fluoresceínica las vamos a ver como puntos hiperfluorescentes durante el flush coroideo en forma de un defecto de ventana con una hipofluorescencia gradual a través de las fases del estudio. Importante tener presente que hay también unas estructuras o unas estructuras llamadas pseudodrusen que son también depósitos, pero estos van a estar localizados entre el EPR y la capa de fotorreceptores, es decir, por encima del EPR. Estos, a diferencia de los drusen pues, verdaderos, pues no se ven en la angiografía. Las drusas periféricas no representan un riesgo de desprendimiento de retina y por ende no requieren pues, un tratamiento profiláctico. Vemos en la foto superior múltiples lesiones en forma de punto, de domo, de apariencia blanquecina, en la región periférica y ecuatorial. Y pues vemos que la retina alrededor de estas lesiones pues está completamente pues normal. A nivel de la OCT, vemos que la superficie retiniana digamos que homogénea. Se ven múltiples regiones de elevación del epitelio pigmentario y aumento de la densidad por debajo de él, y esto es lo que corresponde como tal a los drusen. Se evidencia sin embargo, áreas de destrucción de la elipsoide, como vemos señaladas con la flechita amarilla. Y en este caso, como hallazgo incidental, vemos múltiples depósitos hiperreflectivos en el vitro. Entonces, pues como con toda esta información, entonces, ¿a quiénes deberíamos pues, enviar o considerar para un tratamiento? Como lo dije, pues no se ha definido un consenso exacto. Algunos grupos de autores consideran que deben ser aquellas degeneraciones o rupturas de cualquier tipo con síntomas asociados a atracción vitreoretiniana, es decir, pues básicamente fotopsias o flotadores vítreos pues, en aumento. Otros grupos dicen que en todos los casos de degeneración vitreoretiniana, algunos otros dicen que al mínimo signo de tracción vitreoretiniana de generaciones periféricas, y pues a lo que llega básicamente todo es que pues finalmente es de acuerdo a la experiencia del retinólogo tratante y cómo haya visto la epidemiología de su población. Sin embargo, pues digamos que sí hay pues recomendaciones, como lo comenté, de la academia, lo que ya discutimos antes, y una mención adicional a este autor, Bolshunov, quien en una monografía del 2013 identifica pues básicamente 5 grupos de pacientes a los cuales pues se les debería hacer tratamiento. Entonces, primero, todos los desgarros retinianos sintomáticos, coincidente pues con lo que dicen los otros autores. Los desgarros asintomáticos que ocurran en miopes, en áfacos, en pacientes que vayan a ser llevados a cirugía de catarata, en pacientes cuyo ojo contralateral haya tenido desprendimiento de retina o que haya predisposición genética o bueno, hereditaria a desprendimiento de retina, es decir, que en la familia hayan casos de desprendimiento de retina. Las degeneraciones corioretinianas de curso maligno, aquellas pues que se haya ya evidenciado pues que tienen una asociación con desprendimiento de retina, como lo vimos durante la exposición, el latiz, la baba de caracol, los copos de nieve y todas otras degeneraciones que tengan tracciones vitreoretinianas asociadas. Un cuarto grupo de todas las degeneraciones corioretinianas con curso, entre comillas, maligno y que hayan desarrollado desgarros retinianos en el ojo contralateral antes de cirugía refractiva, como parte pues, de esa valoración pues, como completa del paciente candidato a cirugía refractiva. Y la retinosquisis progresiva, como vimos, sobre todo aquella que ya quiera pues, amenazar pues, la mácula. ¿Cómo es entonces el tratamiento? Básicamente
con fotocoagulación con argón láser o jack láser de estado sólido. El spot debe ser más o menos de 300 a 500 micras con una duración de 0.2 segundos y un poder que es ajustable, pero se recomienda iniciar entre 300 a 350. Eso va a ser ajustable de acuerdo a cómo se comporte el spot de láser en la retina del paciente. ¿Cómo se debería tratar? Pues hay varios patrones de láser identificados. Dos filas de quemaduras confluentes, 2 a 3 filas de quemaduras separadas por menos de un diámetro del spot del láser, de 3 a 4 filas de quemaduras contiguas a lo largo del borde de la lesión. ¿Y cómo funciona esto? Básicamente esa energía láser se traduce en calor una vez entra en contacto con los tejidos. Lo que causa es un daño por coagulación del EPR, la coriocapilares y las capas externas, y que con el tiempo va formando tejido cicatricial denso, adhesiones entre la coroides y la retina, y esto lo que va a permitir es el bloqueo del paso del líquido al espacio subretiniano. Vemos aquí cómo es la evolución de un tratamiento de láser para, en este caso, un latiz. Vemos esas 3 a 4 líneas de tratamiento por delante de la lesión que van cambiando en su morfología a lo largo pues, del tiempo. Aquí vemos una OCT de un tratamiento láser a la hora de realizado el láser. Vemos unas áreas de hiperreflectividad y que con el tiempo, ya hacia las 4 semanas, se convierten en pequeñas áreas de hiperreflectividad localizadas a nivel de las capas más externas y empiezan a generarse esas cicatrices entre la coroides y la retina. Muy bien, entonces como parte pues de la estrategia y como de la dinámica, tenemos 3 casos, entonces pues son bastante sencillos, muy similares a lo que ya vimos en las diapositivas previas. Entonces vamos a empezar pues con el primer caso y yo pues, voy a decir el nombre de alguno para que me pues cuenten qué pues, opinión tienen acerca del hallazgo, primero en la foto del fondo de ojo y ya después pues vamos discutiendo qué tipo de degeneración llegaría a ser. Entonces, este primer caso se trata de un hombre de 17 años con un antecedente de una miopía de menos 250, completamente asintomático, que asiste pues, a una revisión general. Y al realizarle pues, la oftalmoscopía indirecta en el ojo izquierdo, en la media periferia hacia el meridiano de las 5, observamos esta lesión. Entonces, una de nuestras R1 quisiera que, pues, de pronto, voluntariamente, si alguna se anima a describir esta lesión y de pronto en qué podrían llegar a pensar. Hola. Dale. Hagámoslo las dos. Me gusta esa actitud. Bueno, voy a empezar. Me parece que es una degeneración. Describe la lesión primero y luego bueno. Es una lesión que es como tiene como una banda de puntos blancos brillantes. Me parece que son confluentes. Correcto. Y como que de apariencia ovalada. Y pues me parece que es que me llamó mucho el nombre que, como tú lo dijiste cuando lo explicaste, en baba de caracol. Entonces, pues yo creo que es esa, pero no estoy segura. Ok, muy bien. ¿Alguien quiere adicionar un detalle que está también ahí presente en esa lesión que de pronto no alcanzó a identificar María José, María Isabel, Laura? Pues yo pienso lo mismo que Majo, pues que es una degeneración en baba de caracol. Y, o sea, no sé si estoy como viendo más de lo que debería ver, pero tal vez veo como microagujeros. Correcto. Sí, muy bien. Entonces, pues así como ustedes lo han dicho, pues esto corresponde a una degeneración en baba de caracol. Vemos una lesión blanco grisácea con una superficie irregular, múltiples agujeros atróficos a lo largo pues, de la lesión. En este caso, pues es la media periferia. Y pues como lo mencioné de pronto durante la charla, vean que el vaso sanguíneo que va por debajo, pues como que
se ve un poquito más borroso. Entonces eso también pues, puede llegar a ser una, pues, como una pista de que es una pues, degeneración en baba de caracol. A nivel pues de la OCT, lo que vamos a ver pues básicamente es eso, la superficie de la retina es irregular, tiene como esa forma como aserrada, hay múltiples agujeros atróficos allí presentes y vemos pues zonas de adhesión y tracción vitreoretiniana en la periferia. Entonces, lo que dijimos, una degeneración en baba de caracol con agujeros atróficos. No sé, de María Adelaida, ¿le das tratamiento? Pues, Pipe, hablábamos de tratamiento, pues de que se recomendaba hacer profiláctico. Sí, Ujú. agujeros, ¿no? Sí, claro, toca hacerle tratamiento. Sí. Ujú. Muy Con bien. la tablita, sí. Sí, correcto. El profe, ¿qué opinión tiene? ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, lo que pasa es como tú dices, ¿no? O sea, no todos los cambios degenerativos de la retina periférica se les hace láser, pero cuando uno evalúa muy bien y ve detallitos como agujeros y el paciente es sintomático, uno dice, hagámosle láser, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque muy probablemente si ese paciente está con miosopsias o algo, Ujú. hay una tracción y puede levantar, ¿sí me entiendes? Entonces, Sí. sí, muy probablemente unos tienen mucho más probabilidad de que generen un levantamiento retiniano, o sea que la presencia del fluido se vaya por detrás de la retina y lo levante que otros, ¿sí? Sobre un agujero perculado, un microagujero perculado. Pero si usted ve el agujero y el paciente llega a su consulta porque tiene destellos de luz, usted dice, o sea, hagámosle el láser, ¿sí me entiende? Porque yo he visto casos de, por ejemplo, pacientes, ni siquiera casos pues sino ya en cirugía, cuando usted está haciendo la vitrectomía y usted ve que el paciente tenía degeneración en baba de caracol, tenía los agujeros y por ahí se ve la retina, ¿sí me entiende? Entonces Sí, es como muy de experiencia y de sobre todo lo que yo he visto cuando opero los pacientes, cuando hago la vitrectomía y estoy haciendo la retinopexia, que veo, y ustedes se han dado cuenta, que hay desgarros grandototes a partir de un latiz, ¿sí? O simplemente tenía muchos agujeritos y como que se unieron todos y se rompió la retina y por ahí se vino también. Tenía la degeneración en baba de caracol, el Snake Trail, y con agujeros y uno más grande que otro y por ahí se levantó, ¿sí? Entonces, básicamente es como, no todos son iguales y uno tampoco puede pues como estandarizar los criterios para todos los pacientes. Si el paciente dice, mire doctor, estoy viendo destellos y me han incrementado y yo veo que tiene el agujerito, pues yo prefiero hacerle un láser a que se le desprenda la retina, porque ustedes saben que un desprendimiento de retina ya es otra cosa. Entonces sí, o sea, hay unos que tienen más riesgo que otros, ¿sí? Sí. Pero pues sí toca siempre ser, la clínica es muy importante, entonces lo que tú ves y lo que el paciente siente, ¿sí? Si yo le estoy viendo el polo posterior, la periferia de la retina y veo que tiene un microagujerito chiquito atrófico y es asintomático, pues déjelo quieto, o sea, no hay, ¿sí me entiendes? Pero si el paciente dice que tiene destellitos, sí es mejor a veces en los microagujeros, en todos los cambios degenerativos de la retina periférica, pues que mencionaste, ¿cierto? Sobre todo en los latiz hipopigmentados con muchos agujeros, a veces tienen riesgo y el paciente es sintomático, le hago, ¿sí? Correcto. Si tiene una degeneración en baba de caracol que generalmente pues no ha acompañado de muchos agujeros, pero si tiene agujeros y el paciente dice sí estoy con destellos, le hago, pero si no, no hay ningún problema, ¿sí me entiendes? Listo. Los blancos sin presión, pues generalmente no hay necesidad de hacerle, pero lo que usted ve en esos pacientes es que, y yo no lo trato, pero hay pacientes que usted ve con desgarros gigantes, con desgarros de retina, sobre todo los muy jóvenes, y tienen un desgarro gigante, se les desprendió la retina a partir de ese blanco sin presión, ¿sí me entiendes? O si tuvieron un trauma y a partir de ese desgarro sin presión se rompió la retina y hizo un desgarro gigante. Entonces, básicamente es como
sí, ser muy cuidadoso, ver muy bien y pues no todos los pacientes son iguales. Sí. Y como es más la experiencia, ¿sí me entiende? Porque uno a veces dice, no, pero pues los gringos dicen que no, ¿para qué esto? Pero y pum, se le desprendió la retina. Entonces uno dice, jue madre, ¿será que si yo le hubiera hecho el láser no se le hubiera desprendido la retina? Entonces, porque es que un desprendimiento de retina ya es otra cosa, ¿sí? Y si yo, al paciente se le podía prevenir, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí me entiende? Obviamente tú no le vas a hacer un láser a un paciente que tenga una hiperplasia, ¿sí? Del EPR, o hipertrofia del EPR, ¿sí? Un Pinestone, ¿sí? Una degeneración reticular, las drusas, ¿sí? Pero sí cuando tú ves algo de discontinuidad de la retina, cuando ves un agujero más grande, cuando ves múltiples agujeros, ¿sí? Cuando ves un desgarro en herradura, cuando ves múltiples latices y como que hay tracciones y el paciente refiere que presenta mioesopsias, pues es mejor, ¿sí? Es mejor hacerle un refuercito con láser, nada se pierde, eso no se le niega a nadie, además que tampoco le va a quitar, no le va a hacer no va a tener ningún problema, usted no le va a hacer láser a todo el mundo porque pues obviamente hacer un láser sin necesidad pues puede que usted le haga un hole, ¿sí? Le rompa la retina con el solo láser, ¿sí? O sea, le haces el láser y le haces un hueco y se puede desprender la retina. Entonces, es como evaluar muy bien, pero pues sí, es muy importante que los conozcan, ¿sí? Sobre todo cuando tú hablabas, por ejemplo, de los pacientes con retinosquisis periférica, ¿sí? Esos pacientes no se tratan, ¿sí? Pero si el paciente comienza a tener sintomatología, usted dice, debe tener algo, debe tener un agujero de la retina interna y la externa, ¿sí me entiende? O sea, ya se formaron agujeros y a partir de esos agujeritos se puede meter más líquido y se desprende la retina a partir de, entonces, porque generalmente no se trata, uno los observa, pero si el paciente dice, no doctor, yo veo destellos, entonces usted dice, pero es que eso no se trata, pero si ve los destellos, pues se le hace un refuerzo, porque muy probablemente tiene un agujerito de la retina interna y de la externa, ¿sí? Por ahí se mete también, ¿sí me entiendes? Entonces, es eso, la diálisis, ¿no? La diálisis también, o sea, uno ve una diálisis y uno dice, pues, o sea, en estos días operamos, ¿cierto? Sí, correcto. Sí, y básicamente uno dice, toca pues hacerle un bucle escleral, porque generalmente son jóvenes, y hacer una vitrectomía en un joven es una locura si la mácula está pegada, si no tiene ninguna, y el paciente está 20-30, ¿sí? Pero se le está desprendiendo por una diálisis. Uno le hace un bucle y se le pega la retina, ¿sí me entiende? Y hace una exodrenaje, hace el bucle, el exodrenaje y se le pega. Pero es como de evaluar muy bien y sí siempre con el fondo del ojo, sobre todo los que les gusta refractiva, todo eso para evitar problemas, mandarlo y ver si tiene un Snide Trail sin agujero, listo, se puede observar, tiene un látiz sin agujeritos y está pigmentada, pues se observa, tiene un látiz hipopigmentado, pero no está sintomático, con un agujerito chiquitico, pues lo vemos en 6 meses y se le dan recomendaciones y signos de alarma específicos. Tiene un agujero grande, ¿sí? Con opérculo y la retinita ahí como que se ve hinchada, ¿sí me entiendes? O sea, a veces tú la ves, el agujero lo ves como si estuviera totalmente firme, ¿sí? Ves el círculo firme, pero hay veces donde tú ves los bordes como hinchados. Eso quiere decir que ya comenzó a meterse líquido entre la retina y la pared, ¿no? Entonces, eso yo creo que se benefician de un láser y le haces ahí una coronita de 3 láser y ya el pelo. Y pues obviamente le salvas un oído porque es que un desprendimiento de retina, pues imagínate, sufrirlo debe ser una locura. Y lo mismo con las demás degeneraciones periféricas, obviamente saber diferenciar qué es un palm stone, qué es un cobble stone, ¿sí? Que es una degeneración reticular, que son las drusas periféricas, ¿sí? Para no confundirlas pues con la baba de caracol, con los latices, ¿sí? Con los, ¿cómo es que se llaman? Los copos de nieve, todo ese tipo de cosas. Pero pues no sé, ¿alguna pregunta o algo ahí? No, creía que no. Aquí veamos este segundo caso y ya Ajá. le damos cierre. Entonces, un hombre de 64 años, pseudofaco en ojo derecho, presenta fotopsias al realizar pues, movimientos oculares. Y en el ojo derecho, en la media periferia, en el cuadrante temporal, se ve esta lesión. Quiero escuchar a Laura.
¿Está? ¿Me confirman si está en los conectados? Para no salirme. Sí, sí está. Está escribiendo. Ok. Dice, ya, Mapi, ahí ayúdame a darle lo que... parece una degeneración en la tiz. Ok, bueno, muy bien. Perfecto. Pues sí, eso en efecto. Pues, sí. Hola, Hola, Lau. hola. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola. Pues parece tener como unas zonas de adelgazamiento. Tiene un patrón como si fueran unas lesiones ovales em, en la media periferia. Pues son múltiples lesiones Ok. y pues tienen como el pigmento, como esa acumulación o sí, como cúmulos de pigmento. Eh, no sé si le veo como un lugar de desgarro superior Ok. y eh, bueno, y tiene hacia temporal como una lesión como de un agujero ahí, como de atrofia, esa sí, Ok. como un área atrófica. Ujú. Y bueno, pues eso sería como describiría la foto. Yo creería que es una degeneración tipo látiz. Bueno, y también tiene todas las áreas de las líneas blancas, del adelgazamiento de líneas Correcto. blancas que se ven exactamente, todas esas áreas de líneas blancas eh, como radiales. Ok, perfecto. Listo. Entonces, pues para describirlo, entonces sí, es una degeneración latiz. Vemos esa zona en una banda de pues, degeneración retiniana con ese aspecto de empalizado dado por los vasos que, si vemos, son vasos pues esclerosados con clústeres de pigmento que nos podrían llegar a hablar pues de un latiz pues viejo, ¿sí? Antiguo, que está estable. Sin embargo, si pues, nos fijamos bien, aquí hacia la parte inferior hay pues imágenes de agujeros, uno más grande que el otro, ¿cierto? Entonces, y pues recordemos que el paciente, su motivo de consulta fue fotopsias al realizar movimientos oculares. Entonces, por supuesto que se va a llevar pues un tratamiento láser profiláctico. Este pues es para, sí, para fines esquemáticos la OCT pues de ese paciente. Y el caso 3 que pues ya para en aras del tiempo, entonces una mujer de 59 años, 3 días de miosopsias en el ojo derecho. En el ojo derecho, en la media y extrema periferia, en los cuadrantes temporales, vemos esta imagen. Vemos una retina con presencia de múltiples drusas periféricas y observamos una imagen de un agujero el cual tiene el opérculo pues flotando pues en la cavidad vítrea vecina a esa área del agujero. Vemos en la OCT en efecto ese opérculo en el vítreo, el defecto de espesor completo de la retina y empieza a haber líquido subretiniano a nivel pues, de la lesión. Entonces un agujero operculado con un desprendimiento de retina subclínico dado por pues, esta imagen que vemos aquí en la OCT y pues asociado también unos drusen ahí en la periferia. Esta paciente, por supuesto, también se beneficiaría de un tratamiento de láser profiláctico, pues digamos que sin tampoco tener el OCT, sabemos que se beneficia del láser porque pues fue sintomático. 3 días de miodesobsias. Entonces, en conclusión, reconocer las degeneraciones retinianas periféricas pues es tarea del oftalmólogo general.
El conocimiento de las mismas y un adecuado entrenamiento en oftalmoscopía indirecta permitirá identificarlas y determinar cuáles requieren pues un manejo oportuno. Muchas gracias. Excelente, Felipe. Muchas gracias, Pipe. Muy, muy bien. ¿Listo?